Es posible que el Arca de Noé, la legendaria embarcación mencionada en la Biblia, haya sido finalmente encontrada. Existen realmente pruebas de que este antiguo barco, construido para salvar a Noé, su familia y a los animales de un diluvio catastrófico, haya existido o sea solo una fábula religiosa. A lo largo de la historia, los relatos sobre el Arca de Noé han fascinado a generaciones enteras, inspirando a exploradores, arqueólogos y creyentes a emprender viajes épicos en busca de su localización. En la actualidad, algunos creen que la clave de su descubrimiento podría estar oculta entre las montañas de Ararat, en el este de Turquía, un lugar envuelto en misterio y leyendas. Sin embargo, la verdad detrás de estos descubrimientos sigue siendo incierta. A lo largo de este artículo, exploraremos las diferentes teorías, las investigaciones científicas y las pruebas presentadas sobre la posible localización del Arca de Noé, un hallazgo que cambiaría la historia tal como la conocemos. Te invitamos a seguir leyendo hasta el final, donde se revelan detalles sorprendentes que podrían alterar todo lo que sabíamos sobre este mito milenario. En 1948, un curioso hallazgo en las montañas de Ararat, en Turquía, despertó las esperanzas de aquellos que creían en la existencia real del Arca de Noé. Un granjero kurdo, sin saberlo, había descubierto lo que más tarde sería conocido como la formación de Durupinar, una estructura que muchos describieron como una embarcación gigante, perfectamente alineada con las descripciones bíblicas del arca. Sin embargo, la verdadera pregunta sigue siendo la misma. ¿Es realmente esta la prueba definitiva de que el Arca de Noé ha sido hallada? ¿O es simplemente otro engaño o fenómeno natural que nuestra imaginación ha interpretado erróneamente? Este debate ha provocado innumerables investigaciones, teorías y desmentidos. Pero, ¿qué hay detrás de todo esto? La Biblia, en el libro del Génesis, relata cómo Noé fue instruido por Dios para construir un gigantesco barco, el Arca, con el propósito de salvar a su familia y a todas las especies animales de un diluvio universal. El relato continúa diciendo que, después de que el agua cubriera la tierra durante 40 días y 40 noches, el arca descansó sobre las montañas de Ararat. Desde entonces, durante miles de años, los exploradores han buscado pruebas físicas que respalden esta historia. Sin embargo, las numerosas expediciones han fracasado en encontrar el arca, lo que ha llevado a muchos a cuestionar si realmente existió o si su historia forma parte de una tradición cultural y religiosa más amplia que abarca varias civilizaciones antiguas. Sin embargo, el concepto del Arca de Noé no está limitado únicamente a la religión judeocristiana. De hecho, varias culturas alrededor del mundo tienen leyendas que narran un gran diluvio, lo que sugiere que puede haber una base histórica común para estas historias de inundaciones catastróficas. Desde la antigua Mesopotamia hasta la cultura nórdica, los relatos de grandes inundaciones universales son recurrentes. La famosa epopeya de Gilgamesh, escrita en el segundo milenio antes de Cristo, también menciona un diluvio en el que un héroe, Utnapishtim, construye una gran embarcación para salvar a su familia y a un grupo de animales. Este paralelo entre las distintas culturas ha llevado a muchos investigadores a considerar que el diluvio de Noé podría no ser solo un evento aislado de la mitología hebrea, sino parte de una tradición ancestral compartida por diversos pueblos. Con el paso de los siglos, la búsqueda del Arca de Noé se ha convertido en un tema apasionante para exploradores y arqueólogos. Sin embargo, los avances en la tecnología moderna, como los escáneres 3D y las imágenes satelitales, han abierto nuevas posibilidades para los investigadores. Un ejemplo reciente es el descubrimiento de una formación en las laderas del monte Ararat, que, según algunos científicos, podría ser el Arca de Noé. Este descubrimiento, realizado por un equipo de investigadores turcos y estadounidenses, ha despertado nuevamente el interés mundial. Los escaneos de alta tecnología han revelado una estructura con las dimensiones exactas que se describen en la Biblia, lo que ha causado un gran revuelo en la comunidad científica. Sin embargo, la duda persiste.
¿Es esta estructura una formación geológica natural o realmente un artefacto humano de miles de años de antigüedad? Uno de los mayores obstáculos que enfrentan los investigadores es la naturaleza del monte Ararat. Este volcán, que ha estado inactivo desde hace siglos, ha sido el centro de numerosas expediciones que buscan los restos del arca. La erosión, las erupciones volcánicas y las capas de hielo y nieve dificultan enormemente las exploraciones en la zona, lo que ha llevado a los expertos a preguntarse cómo es posible que una estructura de madera, como el arca, haya sobrevivido tanto tiempo a las inclemencias del tiempo. A pesar de estos desafíos, los escáneres 3D y las investigaciones en curso siguen siendo las principales herramientas utilizadas para descubrir nuevas evidencias. Si bien los científicos y los arqueólogos siguen luchando por encontrar una respuesta definitiva, las leyendas y las pruebas geológicas continúan siendo una fuente importante de debate. Se han encontrado capas de sedimentos y fósiles en diversas partes del mundo que, según algunos, podrían estar relacionados con un evento catastrófico de grandes proporciones, como el diluvio que describe la Biblia. De ser cierto, estos descubrimientos tendrían implicaciones mucho más amplias, no solo sobre la existencia del arca, sino también sobre el alcance de la catástrofe global que pudo haber ocurrido. Sin embargo, más allá de las pruebas físicas, lo que realmente hace que la historia del Arca de Noé sea fascinante es su significado simbólico. Para muchas personas, el relato bíblico del diluvio y del Arca de Noé no solo es una historia de supervivencia, sino una lección espiritual sobre la justicia de Dios, el arrepentimiento y la redención. La figura de Noé, que construye un refugio seguro para los justos, mientras el resto del mundo sucumbe al caos, ha sido interpretada a lo largo de los siglos como un símbolo de esperanza y salvación. En definitiva, el misterio del Arca de Noé sigue siendo una de las historias más intrigantes de la humanidad. A medida que avanzan las investigaciones, la posibilidad de encontrar evidencia tangible sobre la existencia de este antiguo barco sigue siendo un tema de interés. Sin embargo, independientemente de si algún día se encuentra o no el Arca de Noé, lo que está claro es que esta historia continuará fascinando a las generaciones futuras, tanto desde una perspectiva histórica como espiritual. Los estudios geológicos, los avances tecnológicos y las tradiciones culturales seguirán aportando piezas al rompecabezas, pero al final, solo el tiempo dirá si realmente existió el Arca de Noé, o si su historia es simplemente una leyenda inmortal. Y es que, tras un diluvio, surgió la noticia de que se habría encontrado el Arca de Noé en Turquía. Este barco, cuya importancia trasciende más allá de la historia, ha sido considerado un símbolo del final de una era y el comienzo de una nueva. El descubrimiento del Arca de Noé sería, sin duda, uno de los hallazgos arqueológicos más significativos de todos los tiempos. Durante milenios, diferentes personas y grupos han buscado los restos de esta estructura de madera descrita, tanto en la Biblia como en numerosas leyendas que abarcan diversas culturas alrededor del mundo. Sin embargo, la pregunta sigue siendo, ¿es esto cierto? ¿Realmente se ha encontrado el Arca de Noé? Y, de ser así, ¿qué evidencia histórica se ha descubierto en este barco? Invito a todos a acompañarme hasta el final de este análisis para responder a estas inquietudes. Para comprender el alcance de este descubrimiento, primero debemos adentrarnos en el relato bíblico. Según la Biblia, Dios ordenó a Noé construir un arca gigantesca para salvar a su familia y a parejas de animales de una inundación apocalíptica destinada a erradicar la maldad y la corrupción que se habían apoderado de la tierra. A lo largo de los siglos, informes antiguos sugieren que el arca fue un objeto fácilmente accesible para ciertos grupos de personas, e incluso se menciona que había festivales anuales que conmemoraban el desembarco del arca. Se afirma que se tomaron piezas del arca, las cuales fueron utilizadas como amuletos en épocas pasadas. En el siglo pasado, múltiples personas afirmaron haber localizado el arca, pero la mayoría de estas búsquedas modernas se han centrado en el monte Ararat, en el este de Turquía. Recientemente,
Se ha afirmado que el Arca de Noé se detuvo en las montañas del Monte Ararat tras haber sobrevivido a una inundación de 150 días, lo que ocurrió hace aproximadamente 5.000 años. Este dato, de ser cierto, presenta un desafío significativo. ¿Cómo podría una gran estructura de madera haber sobrevivido a las duras condiciones del paso del tiempo y a los elementos naturales durante tanto tiempo? Además, si el monte Ararat fuera realmente el lugar donde el arca se posó, ¿cómo pudo haber soportado las sucesivas erupciones volcánicas de la región? A pesar de estos desafíos, las investigaciones sobre la existencia del Arca de Noé no se han detenido. De hecho, informes recientes han sugerido que se ha encontrado evidencia de actividad humana en las cercanías del supuesto sitio del arca. La evidencia incluye materiales arcillosos, marinos y restos de mariscos que datan de entre 3.000 y 5.000 años, lo que coincide con el periodo en que, según la Biblia, ocurrió el diluvio global descrito en el Génesis, hace aproximadamente 4.500 años. Entre las investigaciones más destacadas está el proyecto de escaneo realizado por un equipo de científicos de 3 universidades, tanto de Turquía como de Estados Unidos. Utilizando tecnología de escaneo 3D avanzada, los investigadores localizaron una formación geológica en la montaña turca que coincide en proporciones con las descripciones bíblicas del Arca de Noé. Esta formación fue identificada en el sitio Durupinar, una ubicación en el monte Tendü, en el este de Turquía, que se cree que corresponde con el monte Ararat, el lugar de descanso mítico del arca, según el Génesis. El hallazgo fue inicialmente hecho por un granjero kurdo en 1948, pero fue el capitán del ejército turco, Ilan Dürer, quien descubrió el sitio en 1951 durante una misión cartográfica de la OTAN. Andrew Jones, investigador del proyecto de escaneo del Arca de Noé, y el Dr. Fehmit Jewel, científico principal en el Departamento de Ingeniería Geofísica de la Universidad de Estambul, compartieron con los medios británicos que los escaneos 3D revelaron una estructura que se ajusta a las proporciones exactas del arca, con dimensiones que varían entre 150 y 300 codos, como se describe en la Biblia. Según Jones, la existencia de líneas paralelas y ángulos rectos debajo de la superficie no sería esperable en una formación geológica natural, pero sí lo sería si se tratara de un barco hecho por el hombre, lo que, de ser cierto, confirmaría la existencia del Arca de Noé, tal como la describe la Biblia. Aunque el sitio de Durupinar ha ganado prominencia en los últimos años, muchos geólogos y arqueólogos, incluso algunos cristianos que estarían encantados de encontrar el arca, han descalificado este hallazgo como una simple formación geológica. Se argumenta que no existen pruebas convincentes de que esta formación sea en realidad los restos del Arca de Noé. A pesar de la controversia, las expediciones siguen en curso y los científicos continúan buscando respuestas. Lo que se sabe es que, aunque el Arca de Noé probablemente no haya sobrevivido durante miles de años, su existencia en el relato bíblico sigue siendo indiscutible. La palabra de Dios, según la creencia cristiana, ha registrado el relato del diluvio de forma infalible, lo que sugiere que el arca, de alguna forma, realmente existió. De hecho, algunos interpretan que el relato de Noé, el arca y el diluvio ofrece una lección más profunda sobre el juicio de Dios, la redención y la preservación de la vida. En cuanto a la viabilidad de la estructura del arca, las preguntas sobre cómo habría funcionado y cómo habría sido capaz de albergar a tantos animales siguen siendo objeto de especulación. Según la Biblia, el arca albergó parejas de animales de todas las especies y animales limpios en número de 7 pares. Sin embargo, la descripción no entra en detalles sobre cómo se distribuyeron los animales, ni sobre el espacio exacto que ocuparon. Algunos interpretan que la dimensión del arca, que incluía 3 niveles y estaba dividida en secciones, habría sido suficiente para albergar a los animales de forma segura. No obstante, algunos expertos han cuestionado la viabilidad de un barco de madera tan grande, sugiriendo que podría haberse partido por la mitad y hundido rápidamente si se hubiese encontrado en el mar. Sin embargo,
la estructura propuesta de Noé podría haber estado diseñada de manera diferente, lo que habría ayudado a soportar la tormenta y el peso de los animales y su entorno. En la búsqueda del Arca de Noé, se han propuesto múltiples lugares como posibles ubicaciones de descanso final. 4 de estos sitios se encuentran en el monte Ararat o en sus alrededores, mientras que otros se hallan a cientos de millas de distancia. Uno de estos sitios es Durupinar, que fue popularizado en la década de 1980 por Ron Wyatt y otros. Aunque algunos continúan defendiendo esta ubicación, los geólogos y arqueólogos han desmentido este hallazgo, describiéndolo como una formación geológica natural. Otro sitio es el desfiladero de Ahora, que se encuentra en el lado noreste del monte Ararat. Durante más de un siglo, este sitio ha atraído a buscadores del arca, quienes afirman haber encontrado un gran barco parcialmente enterrado en la nieve y el hielo. Sin embargo, a pesar de numerosos intentos de exploración, nunca se han encontrado pruebas concluyentes de que este desfiladero albergue los restos del Arca de Noé. Además de estos sitios, la anomalía de Ararat ha llamado la atención de varios investigadores. En 1949, una agencia de inteligencia estadounidense capturó imágenes de una gran estructura que sobresalía de la nieve en la cara norte del monte Ararat. Sin embargo, los expertos sugieren que esta estructura podría ser simplemente una formación rocosa natural, y ninguna expedición ha explorado el área a fondo para determinar si realmente se trata de los restos del arca. Finalmente se menciona un sitio alternativo en el monte Samán, en la región de Urartu, en Irán. Ed Davis, un veterano militar, afirmó haber visto los restos del Arca de Noé en este sitio durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, existen numerosos problemas con esta teoría, ya que el monte Samán se encuentra a una distancia considerable de las montañas de Ararat mencionadas en la Biblia, lo que hace difícil que sea el lugar descrito en el Génesis. A lo largo de la historia, se han registrado múltiples leyendas sobre diluvios destructivos en diferentes culturas, más allá de la narrativa bíblica. Algunas de estas historias datan de tiempos anteriores al texto hebreo, como las leyendas mesopotámicas, incluida la famosa Epopeya de Gilgamesh. Aunque los científicos coinciden en que hubo inundaciones catastróficas en diversas partes del mundo, la pregunta de si existió un diluvio global sigue siendo un tema de debate. La ciencia y la fe continúan abordando estos relatos de manera diferente, mientras que algunos interpretan el relato del Arca de Noé como un acontecimiento literal. Otros lo ven como una lección espiritual, una metáfora del juicio divino y la esperanza de la redención. En este sentido, el debate sobre el Arca de Noé sigue vivo, y aunque no exista evidencia concluyente sobre su ubicación, la historia y el mensaje que transmite siguen siendo relevantes para millones de personas alrededor del mundo.